Bueno, ahora vamos a continuar con el tema de motores eléctricos. Yo le había comentado que había restaurado este motor de lavarropa. Como ustedes verán, en las condiciones que lo he dejado, ya les he mostrado el principio de funcionamiento. Y bueno, les comento que he comprado otros motores. Por ejemplo, este motor es un motor también de un lavarropa, 8 pins de conexiones, que ya les voy a explicar cómo es el funcionamiento. También he adquirido un motor de una bomba, que es en realidad el que se utiliza para tanque cisterna, que es una bomba monofásica. También les comenté que he comprado dos motores trifásicos. Ustedes fíjense en las condiciones que se encuentran. A esos motores los pienso restaurar y dejarlos en condiciones óptimas de funcionamiento, como que debe ser de 3 HP porque no tiene placas características. También les voy a enseñar cómo se calcula o cómo se determina una placa característica de estos tipos de motores. También he comprado otro motor trifásico que yo calculo que debe ser de 1,5 HP porque tiene una placa característica pero no se la ve. Por lo tanto, también he comprado un removedor de pintura para limpiarlo y fijarme los valores. Y por último, he comprado también otro motor de secarropa. Entonces vamos a proceder a hacer el análisis de falla. Los instrumentos que vamos a utilizar es una pinza amperométrica y un multímetro, también y un removedor de pintura. Vamos a ver cómo se lo conecta y cómo se lo prueba y cuál ha sido el criterio que yo he adoptado para ver si estaban en óptimas condiciones de funcionamiento antes de comprarlo. Como ustedes verán, estos motores tienen 6 tornillos, lo que significa que estos motores tienen 3 bobinados, porque uno es una entrada de una bobina y una salida de otra bobina, una entrada de una bobina, una salida de otra bobina, una entrada de una bobina y una salida de otra bobina. Estos motores son motores trifásicos, por lo cual trabajan a 380 voltios entre fases. Son motores de mucha más potencia que los monofásicos, ya que vienen de 1 caballo hasta el caballaje que ustedes imaginen. Yo tengo una línea 1, una línea 2 y una línea 3. Tengo una entrada U1 y una salida U2 de una bobina, una entrada B1 y una salida B2 de la otra bobina y una entrada W1 y una salida W2 de la otra bobina. Muy bien, internamente en esta placa que ustedes ven ahí, internamente acá la conexión es la siguiente. No está conectado, digamos, así, una salida U2, B1, B2 y una entrada W1 y una salida W2. Muy bien, estos motores, la conexión en triángulo, por ejemplo, tengo estas plaquitas, que ustedes verán estas se conectan en triángulo de esta forma. Yo la pongo ahí, y esta, bueno, no la tengo a la chapita esa, pero esta es la conexión triángulo, como ustedes verán ahí. Eso es fundamental que lo entiendan. Esta es una introducción únicamente. Ahora lo voy a proceder a probar a este motor para que veamos cuál ha sido el criterio que yo he adoptado para comprar. Bueno, ahora quiero determinar cuáles son las entradas y salidas de estos cables. O sea, como ustedes verán, no puedo saberlo. O sea, la única forma de saberlo es con una serie, con un tester. Lo primero que voy a probar, por ejemplo, las puntas. Esta no prende, significa que no es. Esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco, esta sí. O sea, yo sé que esta es una entrada y esta es una salida de una bobina, entonces la uno. Ahora sigo con la otra. Esta tampoco, esta es. O sea que esta es una entrada y una salida de otra bobina. Y por obviamente me quedan estas dos, que supuestamente también tienen que ser una entrada y una salida. Muy bien, una vez que ya he determinado las entradas y salidas de cada bobina, tengo que proceder con el tester a medir los valores de ohm. Me tienen que dar los valores aproximados de resistencia en ambas bobinas para que se suponga que este bobinado esté bien.
Una vez que yo he identificado la entrada y salida con la serie, que es más fácil, ahora voy a determinar los valores en ohmio de cada bobina. Por ejemplo, vamos a ver cuánto me marca 8,3 ohmios. Una bobina. Ahora voy a medir la otra bobina, 8,3, y la última bobina. Me marcha 8,3, lo que significa que está equilibrado y está bien este motor. Ahora yo le he enseñado que en estrella se conectaba así las placas, en estrella. Ahora en triángulo se usa dos únicamente, se pone así y así, lo deja en condiciones. Este es triángulo, que ya le he enseñado, que iba así en los bornes. Estrella, que es la conexión interna es la misma, nada más que las chapitas van de esa forma. Muy bien, ya lo voy a dejar en condiciones los motores y lo vamos a probar. En triángulo habíamos dicho que los bornes se conectan de esta forma. La conexión interna era esta, y la conexión que estamos viendo acá, externa, es esta. Ustedes fíjense de que en triángulo, esta es una entrada y esta es una salida, una entrada, una salida, una entrada y una salida. Resulta que cada salida, por ejemplo, la salida de la primera bobina, que es U2, se conecta con la entrada de la primera bobina B1. Si ustedes ven, U2 con la primera con B1. Después sale de B1 y la salida de B2 se conecta con la entrada de W1, con la salida W1. Y por último, sale de W2 y se conecta con B1. Sale de W2 y se conecta con B1. Esta es la conexión triángulo. En estrella se conectan las láminas de esa forma, pero ya se utiliza dos láminas únicamente. Ustedes fíjense que ese es el símbolo de estrella. La conexión interna es la misma, nada más que las láminas ya se conectan de esa forma. Ustedes fíjense de que esto es una entrada de una bobina, una salida de una bobina, la entrada de otra bobina, una salida de otra bobina, y una entrada de la última bobina y una salida de la última bobina. Las salidas se conectan de esta forma, de tal manera que B2 se conecta con U2, se conecta con B2. Ustedes fíjense que U2 se conecta con B2 y B2 se conecta con U2, B2 con U2, de esta manera que quede de esa forma. Estas son las ecuaciones que las vamos a ver posteriormente. Muy bien, ahora vamos a continuar a desarmarlo y a restaurar a estos motores para hacerlo funcionar. La idea es hacerlo funcionar a corriente trifásica, es decir, a 380, y también hacerlo funcionar a 220 voltios, porque a estos motores yo lo puedo hacer funcionar también a 220 voltios. Quizá yo tengo en mi caso un motor trifásico y lo necesito hacer funcionar monofásico, yo lo puedo hacer funcionar instalando capacitores, que eso lo vamos a ver en forma detallada, y vamos a ver que el motor no pierde potencia, y vamos a hacer los análisis de datos de placa y de funcionamiento de estos tipos de motores.